tardes, muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Muchas gracias a la Fundación Caja Canarias por organizar este merecido homenaje. Este año se cumplen 120 del nacimiento de Domingo Pérez Minic, pero en realidad cualquier momento podría ser bueno para recordar todo lo que hizo él por la cultura en Canarias y en especial por la literatura. Domingo Pérez Minic fue actor, director teatral, ensayista, pero sobre todo fue crítico literario. En una introducción a uno de sus libros que firma Daniel Duque, recoge una definición que se le hizo a don Domingo, y es que era un viajero inmóvil. Y me parece que es una definición perfecta para lo que él hizo, porque aunque residió toda su vida en Canarias e hizo viajes puntuales, en realidad fue capaz de ver todo lo que sucedía fuera de las islas, estuvo muy atento a todas las corrientes artísticas y literarias que ocurrían y dio cuenta de ellas en Canarias. Fue una especie de cronista para los demás. Pero es que además escribió fuera de las islas, fue de los pocos escritores que publicó, por ejemplo, en La Nación de Buenos Aires, en la revista Ínsula, ¿no? Fuera de Canarias y fuera de España. Y esa curiosidad que él sentía y que quería compartir con todos los demás lo llevó también a entrevistar a muchos viajeros que recalaban en las islas, porque él pensaba que el ser el ciudadano insular o el canario tenía la necesidad de enfrentarse o confrontarse con todo lo que venía de fuera. Y entendemos confrontarse con una persona que viene de fuera, con una novela o con una obra de teatro que se estrena en Londres. Y él siempre tuvo esa actitud hacia todo lo que venía de fuera, de acercarse a lo que venía de fuera con respeto, con capacidad de comprensión, pero sin sentirse tampoco inferior, ¿no? Él se relacionaba con los viajeros que venían de fuera sin sentir que todas esas personas que venían de fuera tampoco tuviésemos que rendirle una pleitesía especial. Podíamos tratarlos de tú a tú. Y había viajeros que pasaban por Canarias y que tenían la curiosidad de ver qué ocurría en Canarias, como Bertrand Russell, o había otros que a lo mejor pues, lo que querían era encontrar en Canarias algunas señales de su propia personalidad. Todo eso lo cuenta muy bien en Entrada y Salida de Viajeros, pero en realidad esa actitud que él tenía hacia lo que venía de fuera está presente en toda su obra. Hoy, para hablar de eso, para hablar de otros muchos legados que nos ha dejado Pérez Minic, como por ejemplo que fue uno de los fundadores de la Gaceta de Arte en 1932. Tenemos a Juan Cruz y a Jorge Fernández Díaz. Yo creo que Juan Cruz prácticamente no necesita presentación, pero él es escritor, periodista, editor, Premio Canarias, y además mantuvo una relación muy entrañable con don Domingo, y yo creo que lo considera en gran medida su maestro. Y Jorge Fernández es un periodista muy conocido, novelista, subdirector de La Nación de Buenos Aires, y que es uno de los periódicos donde don Domingo publicó en los años 60, donde publicaban otros muchos escritores de renombre, como José Luis Borges, por ejemplo, ¿no? Y me gustaría que hoy, que es la primera de las jornadas en las que vamos a tratar sobre Domingo Pérez Minic, pues hablásemos un poco de su obra, pero también especialmente de esa proyección internacional que él consiguió en los años 60, porque no olvidemos que Domingo Pérez Minic nació en 1903, vivió un corto periodo de su vida, digamos, en libertad, y luego, bueno, llegó la guerra civil, llegó el franquismo y era mucho más difícil estar atento a lo que ocurría afuera y poder expresarlo dentro y fuera de Canarias. Pero bueno, para no seguir enrollándome yo, me gustaría que Juan Cruz, empezar con Juan Cruz. Ahora en breves instantes tendremos también a Jorge Fernández a través de videoconferencia desde Buenos Aires. Nos contará un poco cómo surgió su relación con don Domingo Pérez Minic, porque no son de la misma generación, y Domingo Pérez Minic no solo, digamos, fue muy generoso con todas las personas de su generación, sino también lo fue con todas aquellas personas que se interesaron por él. Y me gustaría, Juan, que nos contases un poco cómo surgió esa relación y cómo te influyó a ti, don Domingo. Bueno, muchísimas gracias a la Caja, a la Fundación de la Caja. Ustedes, los jóvenes, quizá no lo saben,
pero gracias a la Caja de Ahorros de Canarias y a sus terminales culturales, muchos de nosotros somos quienes somos, lo que fuéramos, en el ámbito de la cultura literaria en las islas y fuera de ellas, gracias a la Caja de Ahorros. La Caja de Ahorros fue extremadamente generosa con todo el mundo, también con el mundo que había sido represaliado tras la Guerra Civil. Entre esas personas estaba Domingo Pérez Minic. Hubo una etapa de la vida nuestra en que era muy difícil ser generoso, porque hasta eso podía estar penado. Sin embargo, la Caja, don Juan Cas, sobre todo, fue capaz de subrayar el talento que había y que había sido, digamos, ninguneado por la sociedad, digamos, cultural de la época, que era la sociedad política de la época, y le dio sitio a gente como los que venían de la Gaceta de Arte y otros intelectuales o ciudadanos que tenían un verdadero interés por la restauración de la libertad de pensamiento y la libertad de cultura entre nosotros. Eso es muy importante. Eso fue un episodio muy importante que tuvo su reflejo también en los propios medios de comunicación, porque entonces los periódicos, aunque tuvieran una dependencia concreta del régimen, eran capaces de darle cobijo a gente como los jóvenes que venían pujando por abrirse paso en aquel territorio que todavía no era del 68, era anterior al 68, cuando se empezó a abrir un poco la vida española, sino que tuvo que ver con los que fueron represaliados por el régimen y que eran personas de gran nivel intelectual, promotores, entre otros, de Gaceta de Canarias, de Gaceta de Arte. Para mí es muy emocionante estar aquí diciendo esto, porque esto no se dice mucho. Ha habido episodios de la vida canaria en que esto se dijo, pero no sé por qué en los últimos decenios casi se ha hecho caso omiso de esa historia de resistencia tan importante que protagonizaron estas personas. Don Domingo fue un hombre extremadamente generoso y nunca pidió para él el trato que no tuvieran los otros. Era un demócrata que cantaba la Marsellesa porque no podía cantar otros himnos, pero él fue él mismo un himno notable de la vida de los jóvenes de entonces y dejó una herencia extraordinaria de la que seguramente mañana hablarán Andrés Sánchez Robaina, que fue gran amigo suyo, y Yolanda Arencibia. Yo fui un entrometido en su vida. La palabra entrometido a él le gustaba mucho. Entrometido generalmente no se dice en Canarias peyorativamente, sino que es alguien que se acerca a otro y trata de aprender de él. Yo lo conocí en la calle, le dije, don Domingo, ¿usted es don Domingo Pérez Minic? Y él me dijo, sí, ¿y tú quién eres? Y ya él me dio entrada en su vida generosamente, sin otro mérito por mi parte que el de haberme dirigido a él. Y luego ya le robaba libros.
Esta mañana estuve tratando de leer un libro mío que lo publicó Olga Álvarez, que es este libro, Un gallo al rojo vivo, en busca de Domingo Pérez Minic. Y confieso que estuve a punto de llorar, porque yo no he encontrado en mi vida después, en el mundo intelectual o literario, entre nosotros, que teniendo ya él el nombre que tenía, se acercara a nosotros, a los jóvenes, con el deseo también de saber quiénes éramos. Ustedes observarán que va a reunirse con nosotros una persona a la que yo le tengo un respeto enorme, que es Jorge Fernández Díaz, que es el autor de un libro que tú tienes ahí, que se llama Mamá. Si hay un libro que explique mejor qué era en los años 40 o 50 e incluso 60 vivir en este país, en cualquiera de los rincones de este país, y ser pobre o exiliado, o también pobre menesteroso que se tiene que ir de su país, este es Jorge Fernández Díaz, porque su madre, a los 14 años, dejó España en un barco en el que ella iba en solitario, y a lo largo del tiempo se tuvo que abrir camino en Argentina. La historia está en ese libro, Mamá. Pero no solo está la historia, y esa no es solo su historia, sino la historia de mucha gente que también se quedó aquí y que fueron pobres y lo disimularon gracias a la pasión por la cultura. Domingo Pérez Minic, este personaje que yo retrato aquí, fue un hombre que, como la madre de Jorge, hizo su exilio, pero en España, en Tenerife. Yo tenía ilusión de que Jorge estuviera aquí, porque cuando don Domingo no recibía encargos, la Nación de Buenos Aires, a la que pertenece como subdirector de opinión, teniendo otros cargos también periodísticos, la Nación de Buenos Aires, a través de amigos comunes de Westerdal y de don Domingo, le ofreció un puesto de colaborador. Ya él era colaborador de Ínsula y de otros medios y del Día, que a pesar de las dificultades que imponía el régimen, muy pronto le dio trabajo también. Un trabajo muy precario. Siempre tuvo don Domingo trabajos precarios. Pero él nunca se quejó. Yo, cuando empecé a ir a su casa, me interesé mucho por lo que pasaba en su cómoda, que la tenía junto a la máquina de escribir, donde escribía los artículos para Ínsula y para la Nación de Buenos Aires. Yo le decía a don Domingo, esos papeles tan finitos, esos sobres, todo eso, ¿por qué lo tiene usted ahí? Y él me explicó, estos son los sobres en los que yo envío con estos papeles tan finitos mis artículos a la Nación de Buenos Aires. Don Domingo, ¿y por qué tan finitos? La razón era que así era más barato. Era un hombre maravilloso, maravilloso. Ahora en Santa Cruz hay una calle que tiene su nombre, donde él vivió con Rosita mucho. Esa calle tiene su nombre porque el alcalde de Santa Cruz y el observatorio Pérez Minic, al que pertenece la pianista que esta noche va a hablar en su honor, quisieron que finalmente un sitio de la ciudad, porque tenía un sitio en Jardina, un sitio de la ciudad, un sitio noble de la ciudad, recuerde a uno
de los ciudadanos que más la quiso y que más la defendió, desde por la mañana hasta por la noche. Él viajaba por Santa Cruz como si Santa Cruz fuera un parque que llevara el nombre de sus antepasados, siendo estos antepasados también los seres humanos que perdieron la vida en la guerra, fueron encarcelados, fueron sus amigos y a los que él defendió toda la vida hasta el último instante de su vida. Me he enrollado muchísimo. No, es fantástico que hayas compartido con todos nosotros todos esos recuerdos personales y también recuerdos de una época. Yo no sé si ya tenemos por aquí a Jorge Fernández, ¿sí? Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros desde Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Muchas gracias a la Caja y al público por asistir esta tarde. Aquí en Buenos Aires son las 3:30 de la tarde hoy, en este momento, exactamente. Y estoy en mi casa viéndolo a Juan Cruz, que cumplió años ayer, dicho sea de paso, el mismo día bueno, se cumplen 4 años de la muerte de mi madre. Mi madre efectivamente... mi madre y mi padre fueron dos inmigrantes españoles que tuvieron que huir de la miseria y, bueno, fortalecerse en un país desconocido y lejano. Y se da la casualidad que con el tiempo a mí me toca hacer una carrera periodística que deriva en 20 años de trabajo en el diario La Nación. Trabajando en el diario de la Nación es donde conozco también a Juan Cruz, somos muy amigos, pero quería contarles cómo se ve desde el diario de la Nación, dónde colaboraba Pérez Minic, ¿no? Verdaderamente, ¿no? El diario de la Nación tiene más de 150 años y es un periódico en donde trabajaban. Cuando nosotros hacemos la lista de los colaboradores permanentes, realmente nos asombra, porque trabajaban Rubén Darío, Martí, a igual que Pérez Minic, ganaban dinero cuando no podían ganarlo en España, con colaboraciones Ortega y Gasset, Unamuno. Por supuesto también los nuestros, ¿no? Borges, Bioy Casares, Silvina Ocampo, Victoria Ocampo. Nosotros teníamos en la redacción a un gran escritor que fue muy conocido también en España por su novela Bomarzo, que se llamaba Manuel Mujica Lainez, ¿no? Manuel Mujica Lainez, un escritor contemporáneo de Borges, muy amigo también de él, pero trabajaba en el periódico directamente, haciendo grandes entrevistas, viajes, crónicas, artículos, etcétera, ¿no? Hay una anécdota que pinta la cotidianidad de esa sala de prensa o de esa redacción con los escritores y con los periodistas culturales. Y es que don Manuel Mujica Lainez, a quien le decían todo el mundo Manucho, ya se había retirado, estaba un poco grande, un poco mayor, y llamó una tarde a la redacción y llamó específicamente al jefe del archivo del diario La Nación de Buenos Aires, y le dijo: Alfredo, ¿cómo está don Manucho? Bien, quiero saber si mi nota necrológica, mi obituario, está escrito, ya está escrito, porque yo sé y porque he escrito anticipadamente las notas necrológicas de otros escritores, así que la mía debe estar escrita. Entonces le responde: pero don Manucho, ¿cómo va a estar escrita si usted tiene una salud de fierro? Usted tiene una salud de hierro, usted es un hombre que está todavía muy joven. Y dice: no me digas tonterías, dime si está escrita. Y dice: bueno, sí, está escrita. Bueno, me la envías en una moto porque quiero reescribirla. No quiero entrar en la posteridad de un modo indigno, con palabras mal utilizadas, con adjetivos mal utilizados. Y bueno, se pasó toda una noche reescribiendo su propia necrológica. Es decir, se trataba de un periódico, todavía se trata de un periódico, ¿no? Que tiene una enorme tradición
de escritores de periódico, de escritores que giraron todo el tiempo alrededor de esa redacción. Pérez Minic formó parte precisamente de esa pléyade, ¿no?, que llega hasta hoy con Vargas Llosa, con Pérez Reverte y con muchos más. Tengo siempre la impresión, cuando sobre todo Juan Cruz hace unos años me regaló Entrada y salida de viajeros, ¿no?, ese magnífico libro de Pérez Minic, con colaboraciones. Por supuesto yo no lo conocí personalmente, pero tengo la impresión de que se trataba de alguien que, al igual que Borges, no sentía complejo frente a la cultura universal. Todo lo contrario, creía que verdaderamente se podía tutear con esa cultura y que de alguna manera no había que ser localista, sino que había que intentar lo universal. Borges decía, no seamos argentinos, seamos universales, que fatalmente seremos argentinos, decía Borges, ¿no? Creo que se le podría aplicar esto mismo a Pérez Minic, en el sentido de que quería, sin ningún complejo, hablar cara a cara y contar y hacer crónicas de los grandes pensadores, de los grandes artistas del mundo, los que pasaban por la isla y los que él leía. Creo que era básicamente un cronista de biblioteca. Nosotros los periodistas desdeñamos un poco a los cronistas que están muy metidos en sus casas, en sus redacciones, en las redes sociales, y nos gustan más los callejeros, aquellos que salen, que buscan cosas, etc. Pero es cierto que la biblioteca es un mundo. Creo que la biblioteca es un mundo impresionante. Borges veía la biblioteca como un gran paraíso, ¿no? Pero yo lo veo también como un enorme laberinto, y creo que el periodista cultural lo que hace es camina por ese laberinto y es básicamente un lector. Y es un lector y por lo tanto es un cazador. Es alguien que quiere compartir esas obras, quiere narrar esas obras que ha leído, quiere hacer sus sinopsis, quiere hacer sus reinterpretaciones para llevarlas a otros lectores. Es un lector que ama a otros lectores y que todo el tiempo les está tocando el hombro y diciéndoles, fíjense lo que ha dicho este filósofo, fíjense lo que ha pintado este pintor, fíjense lo que ha dicho este poeta, ¿no? Y ese entusiasta, ese periodista cultural entusiasta que intenta este, eh, transmitir su entusiasmo, es lo que era Pérez Minic, es lo que es y fue durante décadas nuestro amigo Juan Cruz, como un discípulo absoluto que ha expandido lo que Pérez Minic intentaba hacer. Lo ha expandido porque se ha preocupado por trabajar en los grandes periódicos y entrevistar a los grandes hombres de la literatura universal y además quiero decirles que Juan Cruz ha hecho por los escritores latinoamericanos o hispanoamericanos lo que nadie, verdaderamente. Y yo creo que en ese asunto está una palabra que ustedes usaron hace un rato, que es generosidad. Para ser un periodista cultural, para ser un escritor de periódicos, para ser un entusiasta, para ser un cronista de biblioteca, uno tiene que tener una enorme generosidad, no tener los egos revueltos, como describió alguna vez Juan Cruz, que tenían los escritores, que eran todos egoístas, envanecidos de sí mismos, completamente endogámicos, ¿no? No, hay que tener una enorme generosidad y el periodista cultural es aquel que logra dejar su narcisismo literario o artístico de costado y trata de introducirse en la gran biblioteca universal y trata de mostrar a los lectores con gran generosidad qué es lo que deben leer y por qué deben leerlo. Y creo que Pérez Minic es quien le enseña a Juan Cruz ese oficio que también aprendió y que lo caracteriza. No me enrollo más, como dicen ustedes, para dejarles la palabra. Has pronunciado una palabra que efectivamente define
a Domingo Pérez Minic y yo creo que a Juan Cruz también, y es generosidad. Yo me pregunto, ¿hemos sido nosotros generosos con Domingo Pérez Minic? ¿Lo hemos recordado como deberíamos haberlo recordado? Porque ha citado algunos escritores que escribieron también en La Nación de Buenos Aires, que creo que todos conocemos, no solo aquí, sino en prácticamente todo el mundo. Y no sé si hemos sabido mantener viva la memoria de Domingo Pérez Minic. Esa pregunta es para mí. Para los dos. Bueno, yo voy a contar alguna anécdota, porque claro, para responder esa pregunta tengo que tener humor, porque puede ser una respuesta con, digamos, sin humor, ¿no? A veces es dura la vida sin humor. Y a lo mejor lo que tendríamos que contar de ese episodio que siguió a la muerte de Pérez Minic, que fue un episodio de distintas formas del silencio, duele tratándose en su caso de una persona tan generosa. Pero déjenme contarle, él iba todos los viernes a ver a su amigo, es que no sé cómo ponerme para no darle la espalda a Jorge. Pero Jorge, no tenemos espalda los cronistas. Los ángeles no tienen espalda. Eso es, sobre todo los ángeles de San Rafael. Entonces, don Domingo iba todos los viernes al periódico. Allí, al periódico El Día. Allí se encontraba con su primo, Nijota. Nijota era un hombre muy peculiar que, al contrario que don Domingo, fumaba cigarros todo el tiempo. Don Domingo solo podía fumar de vez en cuando un poquito de cigarro. De hecho, Pedro González, gran pintor, lo tiene pintado en un retrato fumándose medio cigarrito, que era su emblema. Bueno, pues don Domingo hablaba con Nijota y hablaba... Eran como dos filósofos de Inglaterra o de Francia, del Hyde Park o de la Pigalle de Francia. Eran tipos curiosos, siempre estaban conversando. Su vida era una conversación intachable, porque no se reprendían, se escuchaban y hablaban de cosas importantes, Nijota y él, horas y horas allí en el periódico. Y yo los miraba, ¿no? Y es curioso porque luego se iban y se saludaban como si no fueran primos, sino como intelectuales que hubieran cumplido un rito casi universitario. Ni él ni Jota eran universitarios. Y entonces don Domingo traía, ahí sí con folios normales, su artículo. Y lo entregaba a él en el taller. Iba, los de los talleres ya lo conocían. Don Domingo era muy afable con todo el mundo. Y entonces él traía y llevaba aquí. Una vez trajo su artículo, que se llamaba Diario de un lector, algo que antes aludía con ese mismo título Jorge. Y entonces el domingo siguiente apareció Diario de un loco, porque entonces se estaba poniendo en Santa Cruz una obra teatral que se titulaba Diario de un loco. Don Domingo hizo fiestas y risas. Don Domingo era un hombre generoso en algo en que no es fácil ser generoso. Jorge dice que yo soy muy generoso con los demás, y yo soy igual de egocéntrico que todos los demás. Lo que pasa es que yo escribí primero el libro, con lo cual la gente cree que hablo de otros, hablo de mí mismo. Escribir de otros es siempre una tarea que requiere rigor y bondad, ciertas maneras de la bondad.
que es la bondad de escuchar la literatura ajena. Y don Domingo escribió, creo que de casi todos nosotros, que éramos jovencitos. A todos nos dio la bienvenida. Todos pueden decir que él dijo algo de ellos. Todos. Sin duda ninguna, yo mismo. Yo lo traté de usted siempre, y no solo lo traté de usted siempre, porque esa era nuestra costumbre insular entonces, o seguía haciéndolo, sino porque era un hombre que merecía un respeto imponente. Y ahora viene la respuesta difícil. Eso se interrumpió en algún momento. Alguien tuvo, quizá nosotros mismos, todos a lo mejor, la tentación de olvidarlo. Muchos no los hemos olvidado, ni a él ni a los suyos, a sus amigos. Aquí está Sánchez Robaina, aquí están otros amigos, aquí está Saray, que es nueva generación, que está hoy rememorándolo. Aquí está un argentino de Asturias, hablando de él. Pero hubo algún clarín, no me refiero al periódico en el que yo colaboro en Argentina, por cierto, pero hubo algunos clarines que hicieron que sobre don Domingo se instalara un aire de déjà vu, de que ya no tenemos que ver. No sé si por razones políticas, porque él era un socialista y un casi coautor de la Marsellesa. Pero algo pasó, que algún día nos tendrán que explicar por qué ocurrió, que don Domingo empezó a ser como alguien que ya no formaba parte de la historia importante de la cultura de Canarias y de la cultura y de los que nos trajeron o nos volvieron a traer una cultura universal que ahora hay que brindar por ella, porque no es muy común proseguirla. Entonces, sí, tú has hecho una pregunta difícil de contestar porque da con tu dedo en la pura llaga. ¿Cómo lo ves tú, Jorge, teniendo en cuenta lo que comentabas antes, que en la Nación de Buenos Aires han escrito muchísimos escritores que todos conocemos? ¿Crees que hemos sabido, viéndolo con tu perspectiva, conservar la memoria de don Domingo? Yo creo que sin duda hay un importante movimiento en Canarias para mantener viva la memoria de Pérez Minic, pero déjeme decirle que muchas veces los demócratas, los conciliadores, los que no pueden ser utilizados como arma arrojadiza, digamos, ¿no?, en una discusión política o en una discusión de política cultural, tienden a ser olvidados. Es decir, son rescatados aquellos que pueden ser utilizados en el presente por alguna cuestión subalterna a la de su propio trabajo. Y muchas veces los periodistas culturales, los grandes, extraordinarios, extraordinarias plumas del periodismo literario, digamos, se disuelven en el tiempo. Eso también tiene que ver con que falta en el mundo académico y también falta en el mundo periodístico y en el mundo editorial una historia del escritor periodístico, ¿no? El escritor periodístico es un escritor muy particular. España, por supuesto, está llena de ejemplos, está fundada prácticamente en la literatura moderna española, en la intervención de los escritores en el mundo de los periódicos, concretamente, ¿no? Pero el escritor de periódicos no tiene quien le escriba.
Es decir, no ha habido una serie de volúmenes de obras importantes que hayan colocado antologías de esas piezas que fueron escritas para el puro presente, pero que se han negado al olvido, digamos, ¿no? Se han negado, se han convertido en piezas fundamentales de la literatura española y de la literatura en español en general. A mí lo que me llama la atención es que en España no se haya hecho un estudio, que yo sepa, ¿no? Un estudio amplio, consecuente, sobre el escritor de periódicos, que no es cualquier escritor, ¿no? El escritor de periódicos es un escritor que interviene como periodista cultural, que interviene como polemista, que interviene como columnista de costumbres, y realmente vamos a encontrar allí, si alguien los articulara a lo largo del tiempo, una literatura extraordinaria y un estudio magnífico sobre la literatura en general y sobre la historia, porque efectivamente, como dice el prólogo, la excelente introducción de entrada y salida de viajeros, eh, citan a Kapuscinski, ¿no? Ahí mismo, cuando dice que todo periodista es un historiador. Todo periodista es un historiador. Pérez Minic, de alguna manera, es un historiador. Hay que buscar en sus textos de prensa muchas de las huellas de su tiempo. Huellas no solo de la cultura, sino del pensamiento, del sentido común de su tiempo. Entonces, estos escritores de periódicos son mucho más valores, mucho más valiosos de lo que considera en general la academia, el mundo académico, este, y a veces ellos mismos, porque muchas veces los escritores, curiosamente, se han metido en los periódicos como una cuestión alimentaria. Es decir, bueno, es un trabajo que no es el trabajo central, sino es un trabajo marginal. Y finalmente se da la paradoja de que muchos escritores han sido mejores como escritores de periódico que como escritores de libros, ¿no? Como muchos novelistas se han metido a columnistas. Juan Cruz ha metido a muchos columnistas, a muchos novelistas como columnistas de periódico, y ha resultado que muchos son mejores como columnistas de periódico que como novelistas, curiosamente, ¿no? Es decir, Pérez Minic forma parte de esta antología de escritores de periódico, escritores de prensa, que han resultado fundamentales e inolvidables. De algún modo tiene razón Manuel Vicent cuando dice esta butad, ¿no? Cuando dice, si Dickens viviera sería reportero, ¿no? Es decir, lo que está diciendo es, si hoy los grandes del siglo XIX y del principio del siglo XX escribirían en periódicos, ¿no? Yo creo que es así, yo creo que es así, creo que grandes piezas de grandes escritores, de grandes novelistas españoles, por ejemplo, son inferiores, perdón, algunas páginas literarias de algunos escritores importantes españoles son inferiores a lo que escriben en prensa, curiosamente. Y lo que escriben en prensa va a ser recordado, como esto que decía Kapuscinski, que todo periodista es un historiador. Pérez Minic es un historiador de su presente y como tal debería tener una relevancia mayor, tanto en España como en América Latina. Has citado Entrada y salida de viajeros, que es un libro que se publicó creo que en 1969, pero que recoge una veintena de perfiles que Pérez Minic publicó en los periódicos de la época. Y a mí me ha llamado mucho la atención cuando he leído el libro cómo se enfrentaba a cada viajero o cada visitante que pasaba por las islas. Porque no había ni servilismo, los trataba, como decías antes, de tú a tú, igual que trataba la cultura. Y, por ejemplo, André Breton, cuando llegó a Tenerife, a las Cañadas, y dijo que era una isla surrealista, pues él vamos a decir que le hizo gracia y no tuvo ningún reparo en escribirlo ni en decirlo. Igual que hablaba de otra manera totalmente distinta, a lo mejor de Ignacio Aldecoa o de Bertrand Russell, ¿no? Me pregunto si eso era frecuente en la época y si eso es frecuente hoy en día, porque a veces parece que nos dejamos un poco encandilar con todo lo que viene de fuera y no somos capaces de
tampoco de poner, bueno, poner en valor es una expresión que no me gusta, así que no la voy a usar, pero no somos capaces de destacar lo que también se hace dentro de Canarias, ¿no? Con la misma... Yo creo que don Domingo era un radar. ¿Por qué se enteró él de que en un sitio que se llama Casa Benigna, en las canteras, allá arriba, estaba un hombre comiendo carne de conejo que se llamaba Friedrich Dürrenmatt? Y él va allí. Sí. La gente sabría que don Domingo tenía esas curiosidades. O, por ejemplo, ¿por qué va él al Puerto de la Cruz y se sienta allí a tutearse con Bertrand Russell? ¿O por qué cuando pasa por aquí Neruda, Pablo Neruda, quien recibe a Neruda, los junta luego a Neruda con los que vivían aquí y que eran los que venían de Gaceta de Arte? Porque Neruda los quiso ver, porque ya los conocía, ya había compartido con ellos correspondencia. ¿Por qué en este libro está don Domingo casi siempre en las fotos de aquella época leyendo cosas con otros amigos? Les está contando descubrimientos. Y siempre hablaba de todos ellos, los que le sobrevivieron o vivieron con él hasta como Westerdal, y los que lamentablemente o fueron asesinados o murieron antes que él. Siempre él tenía para todos ellos no solo un recuerdo, sino una especie de reverencia civil que él dispensaba para todo el mundo, que de un modo u otro había ayudado a que este país sobreviviera un poquito más libre, ¿no? Él tenía valores del insular, esa curiosidad del insular. Él tenía un moto con el que siempre se apoyaba cuando no sabía qué decir de las cosas que acababan de ocurrir. Qué curioso. Pero luego iba y compraba Le Monde, Le Figaro, el Times. Estaba siempre más allá de la punta del muelle, ¿no? Era un hombre de igualdades. Él consideraba que todo el mundo era igual y hablaba con igual interés con el que iba a la casa a arreglarle los desperfectos del minúsculo jardín en el que él se remiraba y se remiraban sus gatos, como al actor, crítico literario, con el que fuera. Hay en este libro, la parte de atrás, algunas frases. Esta es de Rafael Conte, que fue en su tiempo quizá el crítico literario más influyente de España. Domingo Pérez Minic era un pájaro raro entre todos nosotros, una especie de ave exótica, siempre fino, esbelto y elegante, de una exquisita cortesía. Y aquí dice Cabrera Infante: en la literatura canaria, Domingo Pérez Minic era un Quijote, no solo de aspecto, sino porque siempre combatía a todos los molinos, pero también atacaba a los gigantes. Era un intelectual de las islas, un hombre que escondía su bondad entre los pliegues de la camisa, que nunca era de 11 varas, sino que le venía justa. Y esto decía y dice don Emilio Lledó, que es la otra persona a la que yo llamo de don, aunque siempre me pide que no lo llame de don. Domingo Pérez Minic encarnaba ese ser humano único, libre de las trampas y las insidias de la trivialidad,
Un ser humano al que muchos ratos se le debía hacer imposible jugar el juego sucio de la vida y soportar las solapadas condenas de ese juego sucio. Es curioso, él escribió esto para este libro en 2002, pon tú, 2001, porque el libro salió en 2003. Y en ese sentido, don Emilio fue también un profeta, porque ese juego sucio vino después. A lo mejor ya venía, pero fue después, cuando cayó como una mancha de aceite de ricino sobre su nombre propio. Jorge, ¿cómo lees tú, cómo has leído tú el libro Entrada y Salida de Viajeros? ¿Encuentras, digamos, una forma de ver al extranjero, de enfrentarse a lo que viene de fuera distinta o peculiar en perdón, Pérez Minic? Veo la obra de un excelso periodista, no puedo evitar tener una mirada del oficio sobre él, ¿no? Los Pérez Minic son personas que el sistema de medios debe proteger, ¿no? Son esos grandes intelectuales que intervienen en los medios de comunicación, le dan una profundidad que los medios de comunicación no van teniendo. Es decir, hoy la prensa, en términos genéricos, y salvo siempre excepciones, es un gran océano, enorme océano de 10 centímetros de profundidad. Los Pérez Minic le dan una hondura al periodismo, a la prensa. Son los grandes conductores, los que traen los pensamientos de otros, los pensamientos del mundo, los ponen, sí, yo utilizaría, los ponen en valor literario, ¿no? En valor cultural verdadero, ¿no? Nos hacen que la conversación tenga otro nivel, otro calado, que sepamos que lo que ocurre en nuestra pequeña ciudad ya ha ocurrido en la historia muchas veces, que ocurre en otros sitios, que suceden cosas muy parecidas, que somos reencarnaciones de otros episodios de la historia o del mundo, ¿no? Son esa gente que nos trae, nos muestra que no somos tan peculiares como creemos, que nuestros sufrimientos no son tan insólitos, y en ese sentido, acuerdo con Pérez Reverte, que esa clase de historiadores o esa clase de escritores culturales nos da un analgésico contra la estupidez del puro presente, ¿no? Hoy muy vivaz en las redes sociales, en la velocidad de un periodismo que cada vez necesita más pluriempleo para sobrevivir y por lo tanto cada vez lee menos, ¿no? Entonces, los grandes lectores del sistema de medios deben ser contra toda cuestión económica, deben ser sostenidos, porque son los que le dan consistencia al trabajo, y creo que Pérez Minic es un ejemplo. Este libro, por mí leído con mucho placer, con mucho interés, un libro muy original, leído aquí en Buenos Aires, que es Entrada y Salida de Viajeros, me parece que es un ejemplo de esto que estoy diciendo y esto que hay que defender desde fuera y desde dentro de los medios de comunicación. Decías que los Pérez Minic nos hacen darnos cuenta de que no somos tan peculiares, ni tan únicos, ni exclusivos. Eso también nos ayuda a protegernos un poco, ¿no? Contra la xenofobia, porque al final cuando nos creemos únicos, pues se da, digamos, el territorio propicio para que afloren algunos sentimientos que no son los más adecuados. Mira, la primera vez que publiqué, gracias a Juan Cruz, publiqué Mamá en España. No sé si te acuerdas, Juan Cruz, que cuando vine a hacer la campaña, fui a hacer la campaña de Mamá, y les contaba que había pasado hambre, mi madre había pasado hambre en España, había gente de 30, 40 y hasta 50 años que decían que era una mentira, que no podía ser que se hubiera pasado hambre en España.
Esto era, por supuesto, antes de la crisis de 2008, ¿no? Luego el pesimismo y tal vez el realismo entró en los españoles, para mí de manera quizás excesiva, pero en ese momento era un momento donde se había borrado la memoria, donde se había borrado, donde la prosperidad había borrado la memoria. Nosotros los argentinos que no conocemos la prosperidad, todo lo contrario. Eh, Envidiamos mucho la prosperidad española, pero la prosperidad también puede estupidizar, así como lo contrario de una estupidez puede ser otra estupidez. A veces la prosperidad nos anestesia verdaderamente y nos hace perder la memoria. Los Pérez Minic nos recuerdan todo el tiempo lo que somos, que formamos parte del mundo, que formamos parte de una sociedad cosmopolita, que formamos parte de una historia. Y bueno, eso es realmente invaluable. Y quedan muchos Pérez Minic. ¿Cómo valorarían el estado en concreto del periodismo cultural hoy en España y en Argentina? Empezamos por Juan, que... Sí, Yo el diagnóstico que ha hecho del periodismo Jorge es bastante el que yo mismo siento con respecto al periodismo no solo español, universal. Las redes sociales han precipitado a un abismo de falta de referencias. El periodismo actual, todo lo que sabemos ahora lo sabemos igual que lo sabe todo el mundo. Casi a la vez se dicen las cosas. En los periódicos casi todos somos deudores de lo que viene en las redes. Lo que se publica es una secuencia más o menos mejorada o empeorada de lo que dicen los otros. Los periodistas no tienen tiempo para desaprender lo que hacen las redes, y eso ha generado un disloque de la información. No hay información, hay opinión. Yo no digo que no haya opinión, sino que no haya opinión informada. Ese es el grave problema, que los chicos ya llegan queriendo hacer opinión y los mayores ya solo hacen opinión. Es muy raro ver en una, perdón, en una rueda de prensa personas mayores. Y a veces me da vergüenza porque yo soy el único que va con la libreta, siempre con mi libretita, tomando notas, como ahora mismo. Y es que si no tomas notas, no haces periodismo, porque el periodismo es oír a otros para contarlo. Periodismo no es pensar tú, para decir tú lo que piensas tú. Periodismo es una zaranda, una cereta, en la que vas metiendo cosas que oyes de otros. Cereta se dice en Canarias. No sé si por ahí se dice cereta. Pero ya no creo que se diga cereta en Canarias. Pero yo pienso que el periodismo está en unas horas rebajadas, no solo bajas, sino rebajadas, porque interesan más que no lo hayas. Y ahora te fijas, la mayor parte de los sitios donde hay periodistas, estos no trabajan en periodismo, sino en organizaciones que necesitan parecerse al periodismo, para que otros periodistas reciban de ellos lo que quieren que se sepa las entidades como la Telefónica, etcétera, etcétera, que quieren ser conocidas de una manera o de otra. Nosotros, los periodistas, somos ahora una especie no en extinción, sino extinguible. Jorge, no sé cómo... Sí. A mí me parece que Pérez Minic era alguien que no podía dejar de leer. Y hoy los periodistas no pueden leer, ¿no? Hay un antagonismo muy grande entre una cosa y otra, hay un problema enorme ahí. En mi experiencia personal,
nosotros hemos tenido algunos fenómenos políticos en la Argentina, ahora tenemos un nuevo fenómeno de ultraderecha en la Argentina, pero hasta ahora habíamos tenido un problema muy grande, un fenómeno muy grande político, y yo me vi obligado a leer toda la biblioteca referida a lo que se llama el pensamiento nacional en América Latina, al socialismo nacional, entre comillas, ¿no? Un nacionalismo muy particular. Y tuve que leer toda la genealogía de los pensadores nacionalistas para comprender el presente. He tenido muy pocos colegas que se han plegado a ese ritual de tratar de comprender. Ahora viene un personaje hacia la Argentina trompista, ¿no? Libertario. Los libertarios yo conocía muy poco de ellos, así que tuve que ponerme a estudiar a todos los grandes pensadores libertarios, las discusiones que había. Bueno, quiero decir que muchas veces, Juan, la clave está en la biblioteca. Sí, muchas veces está en la calle, pero muchas veces está en la biblioteca. Y deberían fomentar los periódicos, los sitios web, que haya gente que, por supuesto, trate el puro presente, de eso vivimos, el periodismo es puro presente, pero también hay gente como Pérez Mini que nos dé una dimensión cultural, histórica, ideológica, libresca, digámoslo así, libresca de la realidad. Sin ese sustento, eh, no, el periodismo no tiene futuro, verdaderamente, porque el periodismo del puro presente van a terminar haciéndolo algunos amateurs de las redes sociales. Es que yo creo que el periodismo es la consecuencia de leer y de leer a otros, leer a los otros, leer poesía, por ejemplo. Hay mucha gente que no lee poesía. Yo no sé cómo pueden comulgar con la sociedad, porque la poesía es como la hostia de los laicos. Si no hay poesía, ¿cómo puede haber escritura? ¿Cómo puede haber pensamiento si no hay poesía? Si la poesía es lo que desgrana la realidad para hacerla comprensible y abrazable. Entonces, cuando tú ves que alguien escribe bien, indaga en él. Verás que en su raíz está la poesía. Y si en el periodismo no hay poesía, yo me refiero a la poesía, es el ritmo que permite que los seres humanos se comuniquen. Tú te imaginas que yo te digo, Saray, eso no es poesía. Saray, ¿cómo ves que se está comportando la sociedad hoy con respecto a la escuela? Y entonces tú me dices, pues yo creo, porque si yo te lo pregunto, tú no me respondes, porque es ña, no es nada. Y en periodismo ahora hay muchos abruptos, no es nada, porque se ha perdido el ritmo de hablar y de escribir, porque lo hemos fiado a la red, a lo que la red nos dice que hagamos. Se ha perdido el ritmo y a veces parece que se ha perdido la curiosidad, ¿no? Porque estamos tan obsesionados con lo que pasa en el presente que es difícil leer hoy un periódico y que te descubra algo que tú ya no sepas, ¿no? A veces parece que todo ha ocurrido. Yo a veces leo noticias hasta de fallecimientos de personas relevantes y a veces no sé si ya había muerto, ¿no? Y yo creo que es que como vivimos en una constante última hora, al final no pensamos que hay más allá y los propios periodistas, que tendremos muchas excusas, argumentos, contextos para explicar por qué lo hacemos así. Supongo que Pérez Minic tampoco tenía un contexto muy adecuado, ¿no? Porque tenía problemas económicos, porque vivió en una época, bueno, él estuvo en la cárcel también, vivió una época en la que era muy difícil expresarse y él no solo lo hizo, sino que él te podía hablar de una obra que se había estrenado en Londres que él no había visto, pero parecía que la había visto, ¿no? O sea, tenía esa curiosidad
que está tan relacionado con la imaginación. Bueno, él tenía la facultad de leer en inglés y en francés. Y eso le dio mucho... Y su libro, ese título, Entrada y salida de viajeros, tiene su intríngulis, porque no es entrada de viajeros, es también salida de viajeros. Los que venían y los que como él se iban. Pero irse de los sitios, como Lezama Lima, no es irse solo, es volver. Eso, haber estado, aunque no hubieras estado nunca. Yo creo que él era, para mí lo fue, ¿no?, una imagen ética en la que yo me he mirado muchas veces. Muchas veces que yo hago boberías, o digo boberías, que era la palabra que a él le gustaba para definirnos a los botarates, palabra que también usaba. Yo pienso en Don Domingo. Hay no sé qué profesor era, pero qué historia fue la que me hace rememorar el ejemplo de que así era Onetti, que cuando tú te pones a escribir y te sale una bobada, tú te tienes que golpear con la mano para no hacerlo otra vez. Y eso decía Onetti, y Don Domingo lo pudo haber dicho también. ¿Qué tendría que hacer uno, Jorge? ¿Qué tendría que hacer uno contra uno mismo cuando tenga la tentación de la bobería? Es tan fácil tener esa tentación, ¿no? Pero calmarse, sobre todo calmarse, no ir a la misma velocidad en que van los bobos, ¿no? Pero si uno pudiera sintetizar, ¿no?, lo que uno ha escuchado esta noche aquí, ¿no? Bueno, Pérez Minic era un gran lector, Pérez Minic era un gran periodista cultural, tenía una enorme generosidad, era un demócrata y era un demócrata moderado, era alguien que quería la pluralidad, era alguien que tenía generosidad con los demás, con los grandes artistas. Bueno, muchas veces el sistema es ingrato con este tipo de personajes, el sistema de medios, ¿no? Si no da clics suficientes, ¿no?, en el presente, lo dejan en el margen. Y por otro lado, se lo olvida con rapidez. Me parece que es hora de que estos personajes tengan, muchos de estos homenajes sean recordados, sean imitados, ¿eh? Y yo simplemente quiero decirles que fuera de Canarias, fuera incluso de España, Juan Cruz ha sido un digno heredero, un heredero de Pérez Minic a escala, diría, planetaria, y que bueno, que es para mí un orgullo y un honor haber compartido con él tantas horas y haber compartido esta noche con ustedes. Pues muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Juan, muchas gracias a todos ustedes por haber asistido a la primera jornada de este homenaje a Domingo Pérez Minic. A continuación, tenemos la suerte de contar con Esther Ropón, que además de presidenta del Observatorio Domingo Pérez Minic, es una pianista estupenda que va a deleitarnos con el recital de piano, a ver si lo pronuncio bien, On You. Y bueno, mañana seguiremos con la segunda jornada del homenaje. Tendremos a Andrés Sánchez Robaina, a Yolanda Arencibia, para seguir hablando de Domingo Pérez Minic, de sus relaciones con él y también de la crítica, del tipo de crítica que hacía Domingo Pérez Minic. Y para terminar mañana tendremos una obra de teatro para la que quedan pocas entradas, así que si estáis interesados yo les recomiendo que o pasen por taquilla o las compren a través de la web. Y nada, muchas gracias a todos por haber asistido hoy a esta conversación tan interesante. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande.